Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Feliz tarde a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora aquí en su Canal TRO, en su programa Actúe en Derecho. Programa con responsabilidad social que está directamente ligado a suplir las necesidades jurídicas que tengan todos ustedes, los televidentes del Gran Santander. Hoy, como todos los viernes, vamos a abrir nuestras líneas desde el comienzo del programa. 310-245-8548. Tema de fin de semana, tema de los viernes, consultorio jurídico, donde todos ustedes van a poder hacer llamadas, van a poder llamar a nuestro programa y hacer la consulta que ustedes necesiten respecto a la situación jurídica o a la solución jurídica por la cual ustedes estén pasando. Como siempre, los viernes nos acompaña la doctora Marlene Murcia, quien está a cargo de esta sección y este consultorio jurídico. Doctora Marlene, muy buenas tardes y bienvenida. Bueno, listo, muchísimas gracias, compañeros. Esta semana ha sido una semana bastante agitada en temas jurídicos, por una sencilla razón. Hemos tenido la situación laboral de la gran mayoría de personas que están en el área metropolitana, que están en Santander, norte de Santander, la incertidumbre jurídica que todos ustedes tienen a raíz de esta inseguridad que se tiene por el confinamiento en el cual hemos estado. Nosotros, los ciudadanos y los empleadores han tenido que tomar medidas extraordinarias, dicen ellos, en las cuales se han vulnerado los derechos de algunos trabajadores en el área metropolitana. También tocamos un tema muy importante que toca el piso emocional de todos los que son padres de familia o los que somos padres de familia, y es el derecho fundamental a la educación. Un tema en el cual las personas no tienen conectividad por internet para que sus hijos puedan acceder a este derecho fundamental que es el derecho a la educación. Ahora sí le damos la bienvenida a la doctora Marlene Murcia, nuestra compañera que está a cargo de esta sección consultorio jurídico los viernes a esta hora. Doctora Marlene, muy buenas tardes y bienvenida a Actúe en Derecho. Hola, muy buenas tardes, Reinaldo. Muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Cordial saludo. Sí, esta tarde tenemos consultorio jurídico, entonces espero que ustedes estén muy conectados, que nos estén llamando. Hoy podemos resolver pues aquellas dudas que ustedes tengan respecto de uniones maritales de hecho, alimentos, sucesiones, en fin, hoy no es un consultorio jurídico, digamos, especializado. Es algo así como yo lo he llamado un de todito, donde ustedes pueden llamar y preguntar sobre diferentes temas. La idea es brindarles los primeros auxilios jurídicos o decirles si ustedes requieren o no requieren tratar el tema con un profesional del derecho, si necesariamente hay que contratar un abogado o no. Entonces, muy atentos. No sé si nuestra línea 648-4820, nuestra tradicional línea fija, esté habilitada. Doctora Marlene, nuestras líneas están habilitadas como siempre, 310-245-8548 y 648-4820. Tenemos mensaje de uno de nuestros televidentes. Mientras tenemos el mensaje de nuestros televidentes, bueno, doctora Marlene, usted lo ha venido diciendo en esta apertura del consultorio jurídico, uniones maritales de hecho, temas de sucesiones, todas han tenido que estar relacionadas con el tema del confinamiento. Se transformó absolutamente todo. Las situaciones convencionales con las que se vienen desarrollando los procesos jurídicos, ya medidas excepcionales, tutelas, mecanismos constitucionales para poder salvaguardar este tipo de derechos en circunstancias excepcionales. Doctora Marlene. Sí, la verdad es que pues esta pandemia ha dado para todo.
Y si bien los códigos no se han modificado, por ejemplo, en el tema de las uniones maritales de hecho, en el tema de los alimentos, todos estos temas continúan tratándose de igual manera. ¿Qué ha cambiado? Los procedimientos son los que han cambiado. Ahora estamos en la justicia virtual, ahora los temas los tenemos que hacer por medios virtuales, pero ya los abogados también estamos preparados para afrontar esta nueva realidad virtual. Ya no nos acercamos a la baranda del juzgado a presentar la demanda, sino que lo hacemos a través de un correo electrónico, a través de unas páginas que están establecidas, que se han habilitado para este fin. Entonces, los derechos como tal no han cambiado. De pronto ha cambiado la manera como los hacemos ahora efectivos, porque ahora lo hacemos a través de medios virtuales. Todos hemos tenido que ponernos al día, todos los abogados, para poder afrontar también esta situación y ayudar a que a ustedes se les puedan salvaguardar los derechos que no han cambiado, como lo dice la doctora Marlene, no han cambiado, simplemente las necesidades se han multiplicado. Tenemos llamada de la ciudad de Cúcuta, 310-245-8548. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Jesús Santiago. Henry Santiago, no es usual que las nuevas generaciones se comuniquen con nosotros. ¿En qué te podemos ayudar? La audiencia del programa. Bueno, Henry, pues agradecerte por llamar y estar interesado en nuestros contenidos. Sabemos que tenías una inquietud, pero bueno, desafortunadamente no nos las has podido expresar de la mejor forma. Muchísimas gracias por llamar. 310-245-8548, doctora Marlene, tenemos mensaje de uno de nuestros televidentes. Doctora Marlene, para la pandemia... Dice, tranquila, hoy usted me responde, doctora Marlene, no se preocupe. Bueno, listo. Por la pandemia yo acepté que la empresa me redujera 150,000 pesos al sueldo. Ojo con lo que está preguntando nuestro televidente. Pero quiero saber, ¿hasta cuándo va eso o ya me queda así? Son situaciones bastante complejas, doctora Marlene, ya que la productividad de los empresarios no es la misma. Hasta el 1 de septiembre, comienzo de esta semana, fue que medianamente se dio una normalidad para todos los ciudadanos acorde a su propia responsabilidad. ¿Qué le podemos decir a nuestro televidente, doctora Marlene? Bueno, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente? La verdad es que las relaciones laborales están regladas y tenemos un código que regula todos estos temas de relaciones laborales. Tenemos un código sustantivo del trabajo y la seguridad social. Y son esos códigos los que nos dan los parámetros para estas relaciones. Pero estamos en una situación en la que muchos empresarios se han visto abocados a decirle a sus trabajadores, bueno, yo para poderle mantener el trabajo le tengo que rebajar 150,000 pesos, como es el caso de nuestro televidente. Usted dice que aceptó. Entonces, aquí también está plasmada la voluntad de las partes. Cabría preguntarse qué es mejor de pronto, que me rebajen 150,000 pesos y seguir preservando mi empleo y ayudar a la empresa en la que yo he trabajado a que pueda reactivarse, o no descontar, no dejar que me rebajen estos 150,000 pesos y posteriormente de pronto quedarme sin trabajo. Usted dice, ¿hasta cuándo va a hacer esto o ya me voy a quedar así? Pues la verdad es que eso depende de lo que usted haya pactado con su empleador, porque su empleador debió haberle dicho, bueno, esto es una medida temporal, le voy a rebajar por un tiempo, o debió haberle dicho, no, yo de ahora en adelante solo le puedo pagar tanto. Entonces, si usted aceptó, usted tiene que hablar con su empleador y decirle, bueno, esto es una medida temporal, usted me va a volver a arreglar como estaba antes o ya me voy a quedar así, porque yo realmente pues no podría responderle esa inquietud. Tiene usted que acercarse a su empleador y que le defina si esta es una medida definitiva y usted de ahora en adelante se va a quedar ganando eso, o si él tomó esto como una medida temporal. Es muy importante que ustedes, queridos televidentes, revisen muy bien acorde
a las voluntades pactadas entre empleador y empleado, ¿qué están firmando? ¿Hasta qué momento lo firmaron? Doctora Marlene, hay ya muchos de los decretos en los cuales se expidieron para poder afrontar esa pandemia, que ya su vida jurídica se extinguió. Ya estamos prácticamente en términos de normalidad, cosa que tienen que revisar muy bien todas las personas que no rompieron su vínculo laboral con su empleador. Doctora Marlene, tenemos pregunta de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Cúcuta. Hace unos días atropellaron a mi perrito y la persona que lo hizo no dio la cara ni siquiera para pedir disculpas. ¿Este hecho tiene algún delito o castigo por parte de la ley? Conflictos matutinos que tenemos entre los ciudadanos. Doctora Marlene. Pues estamos frente a un accidente de tránsito y donde resultó lesionado un perrito, ¿cierto? Lo primero que hay que hacer es tratar de acercarse a la persona, si sabe quién fue, si tiene cómo ubicarla, y tratar de llegar a un acuerdo, porque pues la verdad es que estos accidentes de tránsito, cuando se presentan así, la persona huye, lo que usualmente se hace es una denuncia ante fiscalía, pero sabemos que si no responde la fiscalía a tiempo cuando se trata de una persona, entonces pues no sé qué esperar cuando se trata de un animalito, aunque ahora también son sujetos de derechos, sí señora, claro que sí, señor. Claro que sí, el maltrato a un animal se está penalizando, es más, claro. Si mal no recuerdo, doctora Marlene, algunos de nuestros profesionales que nos acompañaron acá en el programa nos dijeron que hasta las corridas de toros que no estaban tipificadas, ahora tienen una responsabilidad penal también en la gran mayoría de municipios donde se desarrollaban estas prácticas. Tenemos llamada de una de nuestros televidentes, 310-245-8548. Doña Betty, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, doña Betty, ¿cuál es su inquietud? Bueno, doctores, quiero una preguntita. Imagínense que yo tengo un apartamento y resulta que el señor llevaba 4 años acá en mi apartamento, pero él le dio esta enfermedad que estamos viviendo en estos momentos. Él falleció hace un mes. Entonces, yo no le tenía ni nada de contrato ni nada. ¿El contrato era verbal? Sí, porque él era un amigo y entonces, pues, no, yo en esa época y yo les tenía mucha confianza, entonces, pero para que ellos me quedaron muy bien en todo hasta el momento, gracias a Dios. Pero entonces ahora quedó la esposa con 2 niñas, ¿sí? Entonces yo necesito saber, ¿ahí qué hago? ¿Hasta cuánto tiempo tengo que esperar? Porque la muchacha no trabaja ni hace nada. Yo hablé la semana pasada con ella y ella me dijo que le tuviera paciencia. Entonces yo digo, pues yo ni quiero ni que ella tampoco vaya, porque uno entiende también la situación, como yo también, porque yo vivo de eso, yo pago muchas cosas, yo estoy a cargo de 3 personas adultas y pago cosas de ahí, entonces pues no es mucho, pero entonces quiero saber ahí qué tengo que hacer, qué tengo que esperarla o que no sé ahí. ¿Y puedo hacer otra preguntita? Pero por supuesto, claro que sí. Bueno, doctor, mi situación es que yo tengo 56 años y tengo 2.000 semanas de cotizadas con Colpensiones. Entonces yo quiero saber si yo tengo que seguir, a mí me quedarían 1 año y medio creo para pensionarme, si es a los 57. Pero como se están sacando tantas leyes, entonces yo quisiera saber si tengo que seguir cotizando o no, o dejo ahí ya. Y lo otro es que si ese tiempo que ha pasado, por lo menos las semanas que van muchísimas, van como 800 semanas más, creo, 7 semanas hasta el momento, ¿no? ¿Eso se pierde? Doña Betty, muchísimas gracias. Nos llamabas desde el barrio Bucaramanga, ¿cierto? Bueno, muchísimas gracias a doña Betty por haberse comunicado con nosotros. Bueno, doctora Marlene, como lo decía el maestro Diego López Medina en su obra El derecho de los jueces, son 2 derechos, 2 sujetos de derechos. Población vulnerable. Ella está hablando de los niños que están en ese apartamento en este momento y que quedaron en situación de vulnerabilidad, y también de los 3 adultos mayores a los cuales ella está a cargo en este momento, y el derecho a la propiedad privada que tenemos todos los colombianos y que debe ser salvaguardada por el Estado. Doctora Marlene. Bueno, pues primero felicitar a doña Betty, es una señora solidaria,
entiende la situación que está atravesando su arrendataria, pero ella también tiene derechos. ¿Qué le podría yo recomendar a doña Betty? Ella no tiene un contrato escrito, pero de todas maneras el contrato de arrendamiento también puede ser de forma verbal. Aquí lo importante es que usted logre llegar a un acuerdo con la señora. Usted también le explique sus circunstancias y le diga que si ella no puede responder por ese arriendo, si ella no tiene trabajo, no tiene quien le pague ese arriendo, usted necesitaría que le desocupara el inmueble, ¿cierto? Entonces, tiene dos vías. Una es, si no logra llegar a un acuerdo, pues acudir a la justicia y presentar la demanda. En ese caso tendría que preconstituir el contrato de trabajo y pues esto es bastante complicado, necesitaría contratar un abogado. Yo le sugiero que cite a su arrendataria a conciliar, el Centro de Conciliación Civil y Comercial de la Procuraduría General de la Nación, que es gratuito, está operando de manera virtual. Entonces, que la cite a conciliar para que ella fije una fecha para que le entregue su inmueble. Porque si usted también vive de ese inmueble y necesita ese dinero, pues lo mejor es que usted tenga su inmueble desocupado. Entonces, la ley dice que son 3 meses. Aunque no haya contrato, le decía, el contrato se presume verbal, entonces usted tendría que darle un plazo, digamos, de 3 meses, es lo que manda la ley para que ella encuentre una solución, o le pague, o se ponga al día, o le diga, le voy a entregar el inmueble. Respecto de la otra pregunta... de pensiones, tema que ha sido recurrente acá en Recurrente, y yo siempre le repito que no soy especialista, pero este tema, pues... Nos estamos volviendo especialistas, doctora, con todos los profesionales que hemos tenido, sí señora. Sí. Entonces, ¿qué pasa con este tema? Usted podría dejar de cotizar ya porque está pasada de semanas, tiene 2.000 semanas, ¿cierto? Dice que está en Colpensiones. ¿Qué ocurre en Colpensiones? Colpensiones, para que usted me entienda, en un lenguaje coloquial, es como una bolsa común, es una bolsa a la que llegan las semanas de todos los afiliados, no como los fondos de pensiones. En los fondos de pensiones cada afiliado tiene un ahorro individual. Exactamente, es una cuenta de ahorro individual. En Colpensiones no, en Colpensiones todas las semanas entran a una bolsa común. Entonces, las 700 semanas no es que se pierdan, las 700 semanas quedan en esa bolsa común y pues digamos que estarían apalancando otras pensiones. Pero hay una situación muy particular. Si usted ha cotizado por encima del salario mínimo, esas semanas le sirven para aumentar su base de cotización. Se parte con el 65%, hay un porcentaje por cada número de semanas que sobren, ¿cierto? Y eso aumentaría su base de cotización. Pero ocurre algo, si su cotización ha sido por el mínimo, las semanas que excedan, digamos, no le aumentarían su mesada. Eso es algo pues que así ha establecido la ley y así se hace. Entonces, si usted cotizó por más del salario mínimo, estas semanas le pueden acrecentar el porcentaje de su mesada pensional. Si es sobre el salario mínimo, no. Ahora, hay otra situación. Usted puede dejar de cotizar, le falta un año para acceder a su derecho por edad, porque son 2 los requisitos, la edad y las semanas cotizadas en Colpensiones, sí. Entonces usted puede dejar de cotizar. Tiene que tener cuidado porque en el evento de un tema de invalidez le van a mirar que usted tenga 50 semanas en el último año. Aunque también ya la jurisprudencia ha dicho, hombre, pero si ella tiene esta densidad de semanas, si tiene tantas semanas y dejó de cotizar un año, ¿por qué le voy a pedir 50 previo a una pensión de invalidez? Entonces, ahí eso podría ser discutible y si le llegaran a negar una pensión de invalidez, usted podría reclamar. Pero por ahora sí, puede dejar de cotizar porque ya tiene cumplidas sus semanas y solo esperaría cumplir los 57 años. 310-245-8548 son nuestras líneas. Tenemos televidente en línea. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Jaime Perdomo. Don Jaime, ¿de qué sector nos está llamando? De Girón.
del municipio de Girón. Don Jaime, ¿cuál es su inquietud? Para la doctora Marlene, mi inquietud es esta. Yo venía trabajando con una empresa de vigilancia privada COVID que tiene las oficinas por allá a Piedecuesta. Resulta que ellos me debían un año que no pagaron, pero arreglamos y tenían que pagar 8 meses. Pero pagaron mal en el seguro, no pagaron por cálculo arterial. Pagaron como que les haría más fácil y ya esta es la hora y no me han arreglado nada porque ya yo tengo las 1.256 semanas y con eso prácticamente quedo listo y estoy en espera y nada. ¿Cuántos años tiene usted, don Jaime? Ya yo tengo la edad, Ok, sí señor. Pero entonces eso es, y la otra pregunta es, tengo también unos compañeros que están trabajando en Puerto Wilches y hay unos que tienen 18 años de servicio y hay unos que tienen ya la edad, esas personas ahí se pueden pensionar. Puerto Wilches, Magdalena Medio, Santanderiano. Don Jaime, muchísimas gracias por haber llamado. Doctora Marlene, seguimos siendo recurrentes con el tema de pensiones. Bueno, don Jaime, respecto de su pregunta, cuando usted se vaya a pensionar allá en Colpensiones, le van a decir que están pendientes esas semanas. Hay algo que se llama el cálculo actuarial. Usted tiene que solicitar que Colpensiones le dé el valor de ese cálculo actuarial y tiene que hacerlo exigible ante su empleador. Él está en la obligación de pagarle ese valor de ese cálculo actuarial. Doctora Marlene, universalicemos términos y el proceso. ¿Cómo los televidentes o las personas que están en esta situación que nos manifiesta don Jaime pueden hacerle esa reclamación a su empleador? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el método? Bueno, se llama cálculo actuarial y así lo reconoce Colpensiones. Entonces, usted tiene que acercarse a Colpensiones. Colpensiones está atendiendo, tiene unos horarios para atender, pero está atendiendo de manera presencial y solicitar que le hagan la historia laboral, le entreguen su historia laboral y del tiempo que le falta y que usted dice que la empresa no cotizó o que no cotizó por el valor que era, que le liquiden ese cálculo actuarial. Eso es algo que hace Colpensiones. Con esa liquidación, entonces usted puede reclamarle a su empresa para que le pague. Ahora, si la empresa no paga, si se niega a pagar, pues entonces usted tendría ya que recurrir a una acción judicial. Recordemos que las pensiones no prescriben, entonces las pensiones, el tema de pensiones, esto puede ser de hace 10 años, 20 años que no le hayan pagado eso, pero si están reportadas, ellos tienen que hacer el pago. Otro tema es que no se las hayan reportado, también tiene que verificar eso. Si las semanas fueron reportadas y no pagadas, tendría que hacer una cosa. Si las semanas no están reportadas, entonces ya es otro procedimiento. Tendría que mirar qué es lo que pasó en su caso. Bueno, doctora Marlene, exactamente. Es muy solidario don Jaime y nos preguntó también por sus compañeros de Puerto Wilches. Bueno, él dice que tienen 18 años de cotización. Recordemos que son 1.300 semanas, que son casi más de 20 años prácticamente, porque hay años que se cuentan de 50 semanas y hay años que se cuentan de 52. Estos ya son temas muy técnicos. Entonces, si tienen 18 años, es muy probable que no tengan todavía las 1.300 semanas para cotizarse. En ese caso, para pensionarse, perdón. En ese caso no podrían pensionarse, pero hay que revisar la historia laboral de cada uno de ellos y saber exactamente, uno, cuántas semanas tiene, cuántas semanas les aparecen en la historia laboral. 18 años, pues son 18 años y son semanas. Les faltarían, si son así exactamente, 2 años. Entonces tendrían que esperar, revisar la historia laboral, si solo les faltan 1 o 2 años, ver la posibilidad de seguir cotizando. También saber cuántos años tienen sus compañeros, porque si tienen ya la edad y solo le faltan 2 años... Deben ser contemporáneos, doctora, deben ser contemporáneos. Sí, deben ser contemporáneos y deben hacer el esfuerzo. Si a mí me faltan 2 años para pensionarme y ya tengo 62, pues cotizo 2 añitos más y obtengo mi pensión. Por 18 años no es bueno acudir a la
indemnización sustitutiva, que es la devolución de los aportes, porque nos devuelven esos aportes, se vuelven plata de bolsillo y nos quedamos sin pensión. Y entonces, sin si solamente ahorros. les faltan, y sin ahorros, si solamente les faltan 2 añitos, como dice don Jaime, nuestro televidente, don Jaime, pues sería bueno que revisaran la historia laboral y trataran de cotizar los 2 añitos que les faltan. Perfecto, doctora Marlene. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Enseguida continuamos con nuestras líneas abiertas aquí en Actúa en Derecho, tema consultorio jurídico. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúa en Derecho, tema de hoy, consultorio jurídico. Nuestras líneas están abiertas, el 310-645-8548 y 648-4820. Son tiempos difíciles en los cuales la responsabilidad social es la mejor herramienta que tenemos en contra del COVID-19. Por eso el canal TRO ha implementado esta campaña. La mejor prevención está en tus manos. Primero, moje las manos con abundante agua. Segundo, aplique suficiente jabón. Tercero, frote las palmas de las manos. Cuarto, frote las palmas entrelazando los dedos. Quinto, frote el dorso de los dedos con la palma de las manos. Sexto, frote la base de los pulgares. Séptimo, lave bien las uñas. Octavo, frote rotacionalmente las muñecas. Noveno, enjuague con abundante agua. Y décimo, seque las manos con una toalla limpia. Es campaña del canal TRO. La mejor prevención está en tus manos. Doctora Marlene, 310-245-8548, tenemos mensaje de otro de nuestros televidentes. Soy un motociclista y hace un mes tuve una caída aquí en Florida Blanca por un hueco gigante. Me fracturé el brazo y no he podido trabajar. Soy independiente. ¿Podría demandar a la alcaldía del municipio? Bueno, doctora Marlene, aquí estamos hablando del daño, el nexo causal que hay entre el daño, ¿sí?, y quien lo causa presuntamente, posiblemente una omisión por parte de la administración. ¿Qué podemos decirle a nuestro televidente? Sí, pues nuestro televidente dice acertadamente, podría demandar, eventualmente podría demandar. Aquí estaríamos ante lo que se considera o se llama en el derecho administrativo una falla del servicio, que como lo decía el doctor Reinaldo, debe tener un nexo causal con el daño que se genera por este accidente. Lo primero que tiene que ver el televidente es o saber es si el hueco que está ubicado en una calle es responsabilidad de la alcaldía municipal el mantenimiento de esa calle. Porque recordemos que hay vías que son departamentales, vías que son concesionadas, vías nacionales. Entonces, lo primero que hay que tener claro para endilgar una responsabilidad es quién es el encargado del mantenimiento de esa vía. Si es la alcaldía y por negligencia no ha hecho los arreglos que le correspondería hacer, eventualmente podría usted demandar. Esto pues tiene que ser analizado por un especialista en derecho administrativo, podría ser, para que mire y sopese las circunstancias, porque pues cada caso es particular. Pero de entrada podría decírsele que sí, que podría estar legitimado para demandar si el mantenimiento de esa calle es responsabilidad exclusivamente de la alcaldía. La eterna falla en el servicio que genera una responsabilidad patrimonial por parte del Estado, muchas veces los entes territoriales o las empresas públicas, empresas del Estado. Doctora Marlene, tenemos llamada de otro de nuestros televidentes, 310-245-8548. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, mire, habla con Javier Aceros. Don Javier, muy buenas tardes. ¿De qué sector nos llama, don Javier? De Bucaramanga, el Minuto de Dios. Barrio Minuto de Dios, norte de Bucaramanga, sector importantísimo para el desarrollo social del área metropolitana y de Bucaramanga. ¿Cuál es su inquietud? Hágame un favor, mire, es que yo cumplí los 60 años en el 2014, el 30 de diciembre. Estoy afiliado al Seguro Social desde 1970. Me negaron la pensión a los 60 años porque me hacían falta 48 semanas. Colpensiones me cotizó con 50 semanas por año.
y supuestamente antiguamente eran 52 semanas por año y me hicieron falta 4 años de cotización que no me aparecieron. Y hace poquito escuché a la doctora que dijo que uno podía por los parafiscales buscar si la empresa me pagó esas semanas. ¿Yo tengo derecho todavía a reclamar eso o ya se caducó? Bueno, doctora Marlene, usted también lo dijo que el derecho a la pensión pues no prescribe, ¿sí? Es información que normalmente el trabajador es aportante y muchas veces no saben qué hace el empleador con esos aportes. Doctora Marlene. Sí, lo que dice el televidente es cierto. Esto nos lo decía una de las abogadas especialistas que invitamos hace unos meses. Unos meses, no, unos días, unas semanas. ¿La doctora Marta o la doctora Ingrid? Creo que fueron las que nos hablaban del tema. No, la doctora Ana Bernal. Acevedo Surmay. Acevedo, sí señora. Sí. Ella nos decía que había descubierto o había utilizado la manera de buscar semanas a través del pago de parafiscales. Primero que todo, decirle al televidente que no ha caducado su derecho, pues porque las pensiones son imprescriptibles. Esto es, usted en cualquier momento puede reclamar su derecho. En cuanto a las semanas, usted tiene que pedir su historia laboral y ver si esas semanas le aparecen, porque lo que le decía nuestro televidente anterior, son 2 eventos distintos. Un evento es que las semanas aparezcan y no hayan sido canceladas, y otro evento es que las semanas no aparezcan, que las semanas no estén reportadas. Entonces usted tiene que solicitar su historia laboral y verificar con la empresa, si la empresa todavía existe, si cotizaron o no cotizaron en ese periodo. Ahora, si la empresa no existe, entonces esto se puede averiguar a través del pago de parafiscales. Recordemos que el pago de parafiscales son los aportes que se hacen al SENA, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a las cajas de compensación familiar. Estos son los pagos que se denominan parafiscales. Entonces, por cualquiera de estas vías usted podría averiguar si en esos periodos que a usted le hacen falta la empresa pagó parafiscales. Teniendo ya esa constancia de parafiscales, usted podría intentar presentar la reclamación ante su administradora de pensiones, ante Colpensiones, y esperar pues que le reconocieran su pensión. Bueno, doctora Marlene, queremos saludar a todos los cibernautas que nos sintonizan a través de nuestra página Facebook Canal TRO. Estos son los mensajes que nos envían nuestros televidentes. Nos dice Esperanza Delgado, doctora Marlene. Buenas tardes. Doctora, por favor, ¿me podría explicar la figura jurídica fideicomiso? Muchas gracias. Doctora Marlene. Bueno, la figura es fideicomiso. ¿Qué es un fideicomiso? Un fideicomiso es un contrato, es un negocio. Estamos acostumbrados a oír los fideicomisos bancarios, pero no necesariamente los fideicomisos son bancarios. Es un contrato que yo hago. ¿Cuál es la esencia de este contrato? Esto se ve mucho, por ejemplo, en los temas herenciales, o cuando un padre quiere dejarle algo a su hijo, pero no se lo quiere dar inmediatamente. Entonces constituye un fideicomiso, que es un contrato que se constituye en una notaría, y la persona que va a entregar sus bienes dice: voy a entregar estos bienes previo el cumplimiento de una condición. Puede ser, para poner un ejemplo, yo le voy a dejar mi apartamento a mi hijo, pero cuando yo me muera o cuando él se case. Entonces yo fijo la condición. Entonces podríamos decir que es un negocio que está sujeto al cumplimiento de una condición. Entonces los bienes van a quedar ahí, en ese fideicomiso, van a estar ahí quietos. Acorde a la voluntad del titular de esos bienes. Exactamente, hasta tanto se cumpla la condición que hayan estipulado. Doctora Marlene, tenemos mensaje de otro de nuestros televidentes de nuestra cuenta Facebook Canal TRO. Doña Chela González nos dice: buenas tardes, doctora. Oriéntenos. Tengo un hermano con 70 años de edad.
1.150 o 1.000 semanas él paga. En Colpensiones 130, 1.000 mensuales, pero desde la pandemia no ha podido pagar. ¿Será que le conviene pedir mejor el bono? Estamos hablando de Colpensiones, doctora Marlene. Sí, pues la verdad no está muy clara. No está muy clara, la pregunta, sí señora. La pregunta. Parece que tiene 1.050 semanas. 1.050 semanas, pero la pregunta base que nos hace nuestra televidente Chela, doña Chela González, es que si le conviene mejor pedir el bono pensional, ya que desde que inició la pandemia no ha podido seguir cotizando. Sí, si él tiene 1.050 semanas, le faltarían 250 semanas para completar las 1.300, o sea, esto es más o menos 4 años y medio. El señor ya tiene 70 años. Si puede seguir pagando, debe tener en cuenta pues que tiene que pagar 4 años y medio, más o menos en promedio, ¿cierto? Y esperar esos 4 años para poderse pensionar. También dice la televidente pues que de la pandemia no ha podido volver a pagar. Yo personalmente no recomiendo retirar los aportes, pero hay situaciones como esta en las que el señor ya tiene 70 años, le faltan 4 años y pues entonces sería bueno ya que reclamara sus aportes. Recordemos, en Colpensiones esto se llama la indemnización sustitutiva. Recordemos que según las estadísticas son 6.100.000 habitantes que ya superan los 60 años y según los estudiosos del tema, 4 millones de estas personas, hablando antes de pandemia, doctora Marlene, no tienen y es posible que no vayan a poder tener pensión. Tenemos un mensaje de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Cúcuta. Un amigo se compró una casa y se fue a vivir con su pareja después de 6 años y se dejaron por una infidelidad. Ahora ella viene a reclamar la mitad de todo. ¿Cuál debería ser el proceso? Y ella tiene derecho a algo a pesar de haberle sido infiel. Bueno, apreciados televidentes, doctora Marlene, hay que tener muchísimo cuidado a quién convertimos en sujetos de derechos. Doctora Marlene. Sí, recordemos que el hecho de la infidelidad pues no está penalizado. O sea, los derechos no se pierden porque uno de los en este caso parece que es una unión, sí, pero en este caso parece que es una unión marital, sí, porque él no habla de matrimonio, dice que se fue a vivir con ella, ¿cierto? Recordemos después de haber comprado un apartamento se fue a vivir con ella. Exacto, entonces recordemos que para las uniones maritales, de hecho, por eso se asimilan al matrimonio, no es que sea igual que el matrimonio, pero se asimilan en derechos al matrimonio. Entonces hay que revisar, si él tenía el bien antes de irse a vivir con ella, no tendría por qué darle la mitad a ella, ¿cierto? Eso tendría que estar claramente definido, claramente probado. Obviamente para eso están las escrituras, el folio de matrícula inmobiliaria, que dicen cuándo adquirió él ese bien. Y tendría también que tener muy claramente establecido cuándo inició su unión marital con ella. También tendría que probarlo en el evento de que ella demandara por la mitad de ese bien. ¿Por qué? ¿A qué bienes tienen derecho tanto los cónyuges como los compañeros permanentes? A los bienes que se adquieren durante la vigencia de la unión marital. A partir de que empezaron a convivir. Sí, no antes. A compartir techo y lecho. Techo, lecho y mesa, doctor, dice el código. Y mesa. Sí, todavía eso no lo han cambiado. Techo, lecho y mesa. No, yo creo que le van a agregar más, doctora Marlene. Sí, entonces tendría que revisar eso y ver si puede probar cuándo inició la unión marital. Con que logre probar cuándo inició la unión marital, en el evento en que lo demanden, ¿no? Logre probar cuándo inició la unión marital y que ese bien él lo traía desde antes, no tendría por qué compartirla con la persona. No tendría ninguna dificultad por conservar su inmueble en la totalidad de un 100%, como espera lo haga nuestro televidente que hizo la consulta. 310-245-8548. Tenemos llamada de uno de nuestros televidentes. Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Esperanza Cota. Doña Esperanza, ¿de qué sector de la ciudad nos llama? Aquí de Villa Carmelo, de Vía Río Negro. Vía municipio de Río Negro. ¿Cuál es su inquietud, mi señora? Sí, yo que tengo una inquietud, es que lo que pasa es que yo tengo un hijo. Yo tengo un hijo que él trabajó durante 11 años en el Centro Comercial Panamá. ¿Cuántos años tiene su hijo, mi señora? Mi hijo tiene 40 años. 40 años. Sí, señor. Y entonces el problema fue que él trabajó allá. Para que le dieran el trabajo allá, él tenía una condición, que él tenía que firmarle al señor, al dueño del local, tenía que firmarle papeles como si él estuviera cumpliéndole con todo, ¿sí? Y lo único que él le pagaba era el seguro solamente. ¿No? Ya le entendimos bien, doña Esperanza. Protocolarizó todos los requisitos de ley para tenerlo dentro de unas condiciones laborales que exige la ley, pero la realidad era totalmente distinta. ¿Eso es lo que nos quiere decir, doña Esperanza? Al punto que ahorita con lo de la pandemia, pues eso se cerró, ¿sí? Entonces yo le dije a él que no volviera más porque ese señor nunca lo llamó para decirle mire, le colaboren algo para ayuda, porque ese trabajo allá, si ellos no venden, ellos no ganan nada, ¿sí? Eso es como un porcentaje de sobreventas, pero usted sabe que ahorita esto está difícil y no se vende. Entonces yo le dije, mire hijo, eso no vuelva más por allá, usted qué hace envejeciéndose allá, si ventas no hay. Eso procure, mire a ver cómo puede vender zapatos, pero por internet. O sea, usted tiene más... Por las aplicaciones. Sí, señor, sí, señor. Pero entonces la molestia mía es que este señor nunca lo ha llamado ni le ha arreglado nada. Entonces yo quiero saber si hay algún... 8 años vinculado al local del Centro Comercial Panamá. Para mí son 11 años, pero... 11 años. Bueno, doña Esperanza, muchísimas gracias por habernos llamado. Vamos a contestar con la doctora Marlene esta inquietud después de nuestra última pausa comercial. Y seguimos con el tema del día de hoy, consultorio jurídico. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Tema de hoy, consultorio jurídico. Doctora Marlene, la situación de doña Carmen, pues como toda mamá velando por los derechos de sus hijos, no importa qué edad tengan, ellas siempre van a estar ahí. Ella nos decía que las condiciones laborales no son las mejores. Ganan es por porcentaje de venta, pero ojo con lo que nos dijo la señora doctora Marlene. El empleador protocolarizó el contrato con condiciones distintas y están firmados. ¿Qué podemos decirle a doña Esperanza, doctora Marlene? Bueno, doña Esperanza, ¿qué podría hacer, qué podría intentar hacer su hijo? Citar al señor, a su patrón, al patrón, a una conciliación ante el Ministerio del Trabajo. Nos decía ayer una de las abogadas invitadas que la línea 120 está gratuita. Atendiendo, sí, es gratuita y está atendiendo para este tipo de quejas o de reclamaciones. Entonces lo primero que usted debería hacer o su hijo debería hacer, pues que esto sí es algo que tiene que hacer él personalmente, es citar a su patrón, al patrón, a una conciliación ante el Ministerio del Trabajo. Allí el Ministerio del Trabajo va a revisar el contrato que dice o las condiciones que el señor le hizo firmar a su hijo y va a determinar si existe un contrato de trabajo y le va a hacer una liquidación. Entonces este es el primer paso. El otro paso pues ya sería posterior a esto, si el señor no comparece, acudir a los servicios de un abogado, acudir a un consultorio jurídico para que se inicie una acción ya ante los jueces de la República. 310-245-8548. Tenemos llamada de uno de nuestros televidentes. Doña Sandra, muy buenas tardes. Buenas tardes. Doña Sandra, ¿de qué sector nos llama? De Florida Blanca, Villaluz. Del barrio Villaluz, municipio de Florida Blanca, Casa del Canal Tro. Doña Sandra, ¿cuál es su inquietud?
Doctor, hágame un favor, es que mi papá salió beneficiario de la unidad de víctimas, remuneración por la muerte de mi abuela. Reparación administrativa por parte de la unidad de víctimas, ley 1448, ¿sí señora? Sí, señor. A él le dijeron que ya estaba listo el desembolso del dinero, que en el mes de marzo le desembolsaban, pero como pasó lo de la pandemia, pues la verdad no se volvió a saber nada. Queríamos saber si... Su papá ya tiene la resolución que llega de la unidad de víctimas. Sí, queríamos saber si nosotros podemos poner una tutela o contratar un abogado para solucionar eso, o qué podríamos hacer, porque ya llevamos más de 3 años esperando. Una pregunta, doña Sandra, antes de que le llegara la resolución a su señor padre de que le iba a llegar esta reparación administrativa, son alrededor de 17, 20 salarios mínimos, ¿él era beneficiario de algún subsidio por parte del Estado? No, señor, no, nada. Perfecto, doña Sandra, muchísimas gracias por consultar y llamar Actúen Derecho. Doctora Marlene, situaciones de víctimas del conflicto armado y administrativamente terminan siendo revictimizados, desafortunadamente para ellos. ¿Qué podemos decirle a doña Sandra? Pues doctor Reinaldo, creo que usted tiene más conocimiento de este tema del que puedo tener yo, porque usted ha trabajado con víctimas. Entonces, igual, yo... sí, tiene toda la razón. Igual, sí. Pues, doctora Marlene, el análisis que hacemos es la violencia administrativa que terminan teniendo personas que son víctimas del conflicto armado. Son términos de revictimización que no pueden estar pasando, mucho menos después de una implementación de unos acuerdos de paz, como lo dijo el doctor Juan Fernando Cristo, después de que nos acompañó acá en el programa. La ruta que puede implementar el señor padre de doña Sandra es interponer una acción de tutela. Normalmente sería un derecho de petición solicitando cuál es el motivo por el cual se están demorando en llegar esa reparación administrativa, pero dadas las circunstancias, dada la pandemia, dada la edad que tiene su señor padre, doña Sandra, tiene que acudir y interponer una acción de tutela para evitar un daño irremediable que se está causando en este momento, que es la revictimización de su señor padre. Doctora Marlene, tenemos mensaje de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Cúcuta. Buenas tardes, tengo una pregunta que me importa bastante, y es que al lado de mi casa hay un desagüe clandestino que está perjudicando mi casa, provocando lo que son daños estructurales y humedad. Ya me acerqué al vecino y él no ha hecho nada al respecto, entonces quisiera saber a qué entidad me puedo acercar para solucionar este problema. Muchas gracias. Ferviente hincha del Cúcuta Deportivo. Parece, ¿cierto? Parece. Sí. Bueno, afectado por la convivencia de su vecino. Suele pasar, especialmente con las estructuras que llevan el vital líquido a todas las casas. ¿Qué podemos decirle a nuestro televidente? ¿Cuál es el procedimiento, doctora Marlene? Bueno, este es un procedimiento que debe surtir ante la Inspección Civil Municipal de Policía. Estas inspecciones normalmente están ubicadas en las alcaldías. Es allí donde se tramitan esta clase de perturbaciones, se llaman así, perturbaciones a la propiedad. ¿Por qué? Porque usted está siendo víctima de una acción de su vecino que está perjudicando su propiedad, está perjudicando el uso y el goce, la tranquilidad que usted debe tener en su predio. Entonces, si usted ya intentó un primer acercamiento con él, usted debe dirigirse a la Inspección Civil Municipal de Policía, que normalmente están ubicadas dentro de las alcaldías. Sí. Dentro de las alcaldías y dentro de los entes municipales que desafortunadamente han estado cerradas en tiempos de pandemia. Doctora Marlene, muchísimas gracias por habernos acompañado en Actúen Derecho, y quiero que usted le haga la invitación a nuestros televidentes. Va a ser el primer fin de semana en el cual no va a haber toque de queda. Y despida el programa e invita a los televidentes a que tenga autocuidado. Doctora Marlene. Sí, realmente es tema ahora de cultura ciudadana y de autocuidado, de amor propio, de amor por nosotros mismos, por nuestras familias. Entonces es la invitación a que se laven las manos, usen el tapabocas, si pueden usar, usen careta,
no vayan a sitios donde haya aglomeración. Pero la mejor recomendación, si puede quedarse en casa, quédese en casa, no salga a exponerse innecesariamente. Entre más nos cuidemos, más rápido salimos de esto y podemos después disfrutar plenamente, ya sin medidas de protección y sin nada. Por ahora cuidémonos y si es posible, quedémonos en casa un fin de semana más, un fin de semana menos, que no salgamos. Hagámoslo por nuestras familias y por la salud de todos. Feliz fin de semana para todos. Continúen con la programación del Canal TRO con su programa Tacones en la Mano. Feliz tarde.